Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Como lo anuncié hoy en la mañana y como lo he indicado en las redes sociales, el día de hoy iniciamos las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República, rumbo a Carondelet 2017. En Pulso Político nos hemos propuesto y nos hemos orientado a que en esta ruta de entrevistas a los actores políticos que aspiran al solio presidencial puedan exponer su propuesta, que estas entrevistas vayan más allá del marketing político. Por eso quiero invitarlos a ustedes, amigos televidentes, a que entren, ustedes, no nosotros de Pulso Político, ustedes, a una campaña intensa, /queremos propuestas. Bienvenidos y muy buenas noches. El día de hoy iniciamos esta ruta de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República con Lenín Moreno, quien llegó recién y ha movido el tablero de la política, sobre todo la electoral, y como está recién llegado, tomé la decisión de comenzar con él. Lenín Moreno está con nosotros, a quien saludo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo cariñoso a los ecuatorianos. Bueno, veamos una pequeñísima presentación de Lenín Moreno que nos ha preparado la producción. Bueno, parece que tenemos algún problema técnico, entonces vamos, como dice el dermatólogo, directo al grano. Lenín Moreno. Listo. Bueno, vamos a dividir la entrevista en 55 minutos, vamos a hacer un solo corte, comenzamos con temas polémicos, luego entramos a temas políticos, a temas económicos y si nos da el tiempo a temas internacionales. En una hora o en 55 minutos complicado entrar a todos los temas polémicos. Y la primera pregunta tiene que ver, y la voy a hacer con profunda respuesta. Se ha especulado mucho en relación, no a la discapacidad de Lenín Moreno, donde yo también soy discapacitado y coincido con usted en el sentido que discapacidad no es sinónimo de incapacidad, pero el rumor ha existido alrededor de la salud. Pero más allá de lo que pudo haber dicho Juan Carlos Solís, es de lo que se capta incluso de voces que pudieron estar al interior del gobierno en el mismo proyecto de país, que dice que Lenín Moreno no puede trabajar más allá de 4 horas. No es verdad. No es verdad. Trabajábamos bastante más que eso durante la vicepresidencia. No se olvide, Carlos, que nosotros recorrimos el país. En más de una ocasión lo he dicho, hasta lo más escarpado de los Andes, lo más espeso de la Amazonía, lo más lejano de la costa y las Islas Galápagos, prácticamente cuadriculando el país, detectando a todas las personas con discapacidad, porque ese era el propósito. Claro, en sentido holístico, hacerlo todo y para todos. Detectamos a todas las personas con discapacidad, hicimos un examen biopsicosocial clínico-genético, al cual hice yo personalmente el seguimiento de todo lo que se iba investigando y logrando, y no tuve ningún inconveniente de salud, salvo las cosas que siempre ocurren con la salud de uno de repente, y tú lo has dicho, o sea, el problema realmente no es un tema, la discapacidad, perdón, no es incapacidad, la discapacidad, lo recalco en más de una ocasión, es parte de la diversidad. Lenín Moreno le puede decir al pueblo ecuatoriano mirando a la cámara, decirle que más allá del compromiso, más allá del amor y la pasión por el país, le garantiza que le puede poner el tiempo y la intensidad que se requiere para manejar una nación? Pero claro que sí, lo hice con amor, lo hice con transparencia, lo hice con cariño en la misión Manuel Espejo, y ahora pues la misión continúa, la misión es más grande, la misión es Ecuador, y estoy preparado para el reto. Ya vamos a hablar de aquello que usted llama la misión continúa, la misión es Ecuador. Hay otro tema polémico, y el otro tema político tiene que ver con la delegación del secretario de Naciones Unidas en el trabajo en relación a la discapacidad en el mundo, porque todo el mundo creía que Naciones Unidas estaba sufragando los gastos de la estadía y de la gestión de Lenín Moreno en esta actividad. ¿Por qué ese halo que ocultó la información en su momento? No había ningún halo, Carlos. El diario Hoy publicó hace 2 años, 1 año y medio, 2 años, publicó una carta en la cual un periodista hacía la pregunta de quién era que sufragaba los gastos. Y yo contesté una carta pública
en la cual explicaba que es el gobierno el que sufraga los gastos míos en... ¿Hace cuánto tiempo fue esa respuesta suya al medio de hace comunicación? 1 año y medio, calculo yo, exactamente no se lo puedo decir. Y lo hice detallando cada uno de los aspectos que el periodista había expuesto, y entre esos indicando que es el Estado ecuatoriano quien sufraga los gastos. Esto no es nada raro. No olvidemos nosotros que las actividades de Naciones Unidas las sufragan entre todos los países del mundo. Y hay actividades específicas, como en este caso, la dignidad que me otorgó el secretario general de Naciones Unidas el momento en que visitó el Ecuador y comprobó todo lo que hacía la misión Manuel Espejo, todo lo que habíamos logrado, se entusiasmó muchísimo, vio seguramente que en el manejo del tema de la discapacidad había una buena posibilidad, una buena alternativa de hacer un trabajo también de igual calidad, y me designó su secretario alterno, su enviado especial de Naciones Unidas para la discapacidad y la accesibilidad. Que todos los países aporten a la gestión de Naciones Unidas es normal, pero es normal y es una práctica que el país, en este caso Ecuador, asuma los gastos de un delegado del secretario de Naciones Unidas. Bueno, de forma específica hay algunos casos. Hay algunos casos, por ejemplo, Italia, si mal no recuerdo, sufraga los gastos de un representante en la UNESCO. No tengo el dato exactamente en la cabeza, pero la idea es que también fue una decisión del gobierno ecuatoriano. Si había una designación, si había una dignidad que había entregado y que sin duda era un orgullo para mí, y entiendo yo también que lo era para el país, pero porque no era un reconocimiento a Lenín Moreno, era un reconocimiento a una labor que se había cumplido, que la había cumplido el pueblo ecuatoriano. Y como tal, pues acordamos con el señor secretario de Naciones Unidas que el mejor sitio para llevar a cabo este trabajo era Ginebra. Ginebra, el sitio donde, la capital de los derechos humanos del mundo, donde se encuentran las 40 organizaciones de derechos humanos del mundo, y la necesidad de articular ese trabajo, que no se lo estaba logrando sino en contadas veces que se hacía alguna conferencia, algún evento especial allí. Entonces pensó que el mejor sitio para realizar el trabajo era allá. Se ha cuestionado mucho el monto de los gastos, se habla de 1.600 millones de dólares. ¿Es esa la cifra? 1.600 millones de dólares. El pedido que se hizo es de 1.600.000 dólares, lo cual fue entregado en tres partes. La verdad es que al principio, yo pensé que se iba a necesitar una cantidad anual de ese monto para sacar adelante algunos proyectos, pero luego la verdad es que no fue necesario tanto, manejándose bien, manejándose con austeridad, haciendo que los proyectos fundamentales los paguen otras instituciones, siendo nosotros más bien gestores de esos proyectos. El presupuesto no avanza más allá de 1 millón y un poco más de dólares durante los 3 años. Durante los 3 años. Así es. Ok. Y este paso por Ginebra, en esta delegación que recibe Lenín Moreno, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el beneficio-costo para el país y para aquella dignidad que dice Lenín Moreno? El beneficio-costo, el presidente de la República en una sabatina dio una explicación para aquellas personas las cuales únicamente se refieren al beneficio-costo. Únicamente para construir casas para las personas con discapacidad, que están damnificadas y que necesitaban su casa porque la habían perdido durante el terremoto de abril en Manabí y Esmeraldas. Conseguí 3 millones de dólares. 3 millones de dólares que este momento, como entiendo tú habrás sabido, están siendo invertidos en la construcción de las casas en Manabí, unas casas muy lindas además. El día 21, si mal no recuerdo, voy a inaugurar muchísimas de ellas, más de 100 de ellas. Y si fuera por el beneficio-costo, allí ya hubiera una rentabilidad. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante es un trabajo intenso en beneficio de 1.000 millones de personas, que son las personas que tienen algún tipo de discapacidad en el mundo.
primero articulando el trabajo de todas las organizaciones de Naciones Unidas para poder transversalizar el tema de la discapacidad. Que cada vez que se toque cualquier tema de Naciones Unidas esté presente la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Pero en ese sentido, la discapacidad, hay dos temas que me gustaría tratar brevemente con Lenin Moreno. Pero por si favor. me permites termino. El segundo tema es el haber conseguido las firmas para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de muchos países del mundo, hablando con sus misiones, contactando con esas misiones, con las federaciones de cada uno de los países y convenciéndoles de que firmen ese canto a la vida que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, el resultado de eso es que obliga a los países a elaborar las leyes necesarias para defender los derechos de las personas con discapacidad en cada país. Un acuerdo vinculante. Pero sobre todo, elaborar políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad. Un acuerdo vinculante. Así es. Ahora, dos temas. El uno tiene que, con el tema de discapacidad, Sí. y ya luego paso al tema de la política, de la economía, etcétera. El tema de la discapacidad. Se está llegando a acuerdos, dentro de estos acuerdos, se está llegando a decisiones políticas de invertir en investigación para determinar si la discapacidad se está produciendo en porcentajes representativos en términos de genética. Primera pregunta. Bueno, el tema de la genética tiene mucho que ver. Es por eso que es importante la prevención. Nosotros inclusive implementamos en el país un programa llamado de tamizaje neonatal, en lo cual se detectaba 4 posibles alteraciones con las cuales nacía el niño y que podían a mediano y largo plazo dar como consecuencia discapacidades. Y con el tamizaje neonatal se nos permitió detectarlas con facilidad y poder dar la solución médica inmediata para evitar que esos niños tengan discapacidad en el futuro. Sí, se avanza mucho en el tema de genética, principalmente después de que fuera descubierto el código genético. Lo ideal sería crear un fondo común de investigación para beneficiar a los países del mundo en relación con la discapacidad. Claro que sí. El otro tema lo voy a dejar para cuando tratemos el Acuerdo Nacional de Empleo y Producción, que tiene que ver con la inclusión Pero había laboral de las personas un tema con adicional discapacidad. importante, Por favor. Carlos. Trabajamos muchísimo también incentivando a instituciones, a empresas, instituciones públicas y privadas, encargadas de la investigación y el desarrollo tecnológico para incentivarlos a que practiquen la ciencia y la tecnología solidaria. Es decir, que la ciencia y la tecnología estén al servicio de los más pobres. En más de una ocasión lo digo, que la ciencia y la tecnología, quienes hacen ciencia y tecnología, dejen de producir únicamente juguetes caros para niños ricos y que se dediquen a convertirse en activistas sociales, es decir, a generar ciencia y tecnología en beneficio de la accesibilidad, del bienestar de las personas con discapacidad a precios razonables. Que en muchos casos hay doble vulnerabilidad, la pobreza como tal, en términos materiales, y la vulnerabilidad de la propia discapacidad. Es que uno da como consecuencia lo otro. Así es. Si es que hay discapacidad y no hay accesibilidad, lo más probable es que la persona sea pobre. Entremos en materia y entremos al campo político. Lenin Moreno, en marzo el 30 de marzo específicamente del 2016, le envió un comunicado a Doris Solís, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, en relación a la revisión que estaban haciendo sobre el programa de gobierno a través de las conferencias ideológicas. Pero llaman la atención algunos temas, algunos rubros, ya vemos, de su comunicación, Lenin. Y al que me voy a referir es al alejamiento de organizaciones sociales. Usted hace una reflexión en el numeral 3 de reflexiones generales y dice que nos ha alejado de algunas organizaciones de mujeres, que nos ha alejado de sectores del movimiento indígena, que nos ha alejado de algunos sectores de organizaciones ecologistas. Y a su regreso, en una entrevista que usted otorgó a Orlando Pérez en Radio Pública del Ecuador, dice: hay que devolverle la dignidad a la política, hay que respetar el criterio del otro, una cultura de diálogo y acuerdos mínimos es lo que hace falta. ¿Se perdió el rumbo? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, Carlos,
Y no es únicamente de hace pocos años. Hace mucho tiempo se perdió el rumbo de lo que debería ser la política. En primer lugar, el criterio fundamental de servicio público. En segundo lugar, que lo rescató, por supuesto, este gobierno durante este periodo. Pero a lo que me refiero yo es a la permanente confrontación que de ida y vuelta se genera en la política. Creo que la política de acuerdos mínimos, la política de consensos, la política de conversar, de tratar de entender al otro y sobre todo de incluirlo, es la mejor forma de adecentar la política, es la mejor forma de reconducir la política, es la mejor forma de alcanzar el Ecuador que todos queremos. Pero cuando dice de lado y lado, se refiere también al proyecto político. Sin duda alguna, hay también de lo uno y de lo otro. Yo no voy a negar. ¿Se alejaron de las organizaciones sociales? ¿Perdón? ¿Se alejaron de las organizaciones sociales? ¿Se y perdió sintonía con la ciudadanía? Y las organizaciones sociales, no toda la ciudadanía, Carlos, la mayoría de la ciudadanía sigue respaldando al proyecto que ha sido de tanto beneficio, fundamentalmente para los pobres del Ecuador. Pero sí, se alejaron algunas organizaciones. Vuelvo a recalcar, principalmente vinculadas a los sectores de mujeres, de jóvenes, de ecologistas, y por varios aspectos. A lo mejor faltó diálogo. Y creo que es el momento de volverlos a acercar, principalmente a aquellas personas bien intencionadas, no las personas que plantean el todo o nada, no las personas que plantean las últimas consecuencias, sino con aquellos que verdaderamente se puede dialogar. ¿Aquellos que formaron parte del proyecto y que se alejaron? Sí. Pero Sí. hay cómo entender esto. Ahí no hay una diferencia con el presidente de la República actual, con Rafael Correa, porque lo cito y abro comillas. En el discurso, casualmente, en la convención, en la asamblea, como querramos llamarlo, donde se lo nomina a usted como candidato a la presidencia y a Jorge Glass como su binomio, el presidente de la República textualmente dice: en los últimos días hemos visto una supuesta coalición de organizaciones sociales que quieren adueñarse de nuestro candidato y más tarde del gobierno. Proponen un gobierno de organizaciones sociales. Dice él, y de forma enérgica como es él, ¿no? Debo poner un alto al discurso que hay que superar los grandes errores o el continuismo, sin los mismos. Con ello solo le dan de comer a la derecha. Bueno, mire, Carlos, yo ¿Está de acuerdo con esta declaración? yo quiero hacerle la pregunta esa al presidente de la República. En forma particular, ¿se referirá a algún grupo específico? Para mí se me hace muy difícil identificarlo. Entiendo que el presidente lo tiene identificado y sabrá decir de quién se trata. En forma particular, yo creo que si es que alguien tiene esa intención, sin duda alguna hay que separarlo, porque no es la intención que estoy planteando yo. Yo estoy planteando un diálogo, no un apoderamiento del partido, ni el intentar apoderarse del candidato. La propuesta que hago yo es una propuesta de diálogo. ¿Cuál es la dimensión de la mano extendida entonces? La mano extendida es una mano extendida que está proponiendo llevarnos al diálogo, vuelvo a recalcar, a conversar, a entendernos, pero sobre todo teniendo como objetivo, teniendo como norte los grandes objetivos nacionales. Pienso que si es que nosotros tenemos claros los grandes objetivos nacionales y los desagregamos de esos elementos, va a ser fácil ponernos de acuerdo. Vamos a otro tema y vamos a hablar de gobernabilidad, pero antes de hablar de la gobernabilidad externa, permítame hablar de la gobernabilidad interna. Se hablaba mucho de divisiones al interior de Alianza País. En ese sentido, en caso de ganar Lenín Moreno, ¿va a tener gobernabilidad interna? Pero claro que sí, claro que sí. Si la gobernabilidad se la logra precisamente dialogando. Es la mejor forma de lograr la gobernabilidad. Y en divisiones en Alianza País no han existido. Alianza País es un movimiento sólido, Si alguna vez ha habido alguna persona que no ha estado de acuerdo con sus lineamientos, sencillamente se ha separado de ella. ¿No hay divisiones en Alianza País? No, Carlos. Más bien, si usted conoce de alguna, avise. Bueno, en privado se lo aviso. Bueno, pero vamos a lo siguiente. La oposición dice: Lenín Moreno a la presidencia, Correa al poder. ¿Va a tener autonomía Lenín Moreno? Pero claro que sí. Yo he sido extremadamente respetuoso con el señor presidente Rafael Correa, dejando que él gobierne, dejando que él decida
sus ministros, dejando que les decida la política, pero sobre todo ha sido una política que aplica los postulados que fueron emanados de la Constitución de Montecristi en primer lugar y por supuesto también del plan de gobierno que fuera presentado, los planes de gobierno que han sido presentados en las anteriores elecciones. Nosotros tenemos en este momento un plan de gobierno, de gobierno al cual por supuesto tenemos que nos sirve de orientación. Lo demás pues ya será la imaginación, la creatividad, la innovación que se le pueda poner a eso. Algunos analistas dicen que la oposición política está apuntando a la Asamblea Nacional, es decir, a cambiar esa correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Algunos incluso al interior de Alianza País son pesimistas y dicen no vamos a poder repetir la mayoría. En caso de no tener o no contar con mayoría o que la mayoría la tenga la oposición, ¿por su cabeza está la muerte cruzada? No habrá necesidad, Carlos. ¿Por qué? No habrá necesidad porque precisamente lo que estamos planteando nosotros es acercamiento. Mira, Carlos, si es que el pueblo ecuatoriano decide no darnos una mayoría, es porque quiere que conversemos con sectores de la oposición. Es obvio que conversaremos primero con aquellos sectores de una oposición que, vuelvo a recalcar, no es una oposición del todo nada, sino es una oposición con la cual coincidamos en varios aspectos ideológicos, pero sobre todo que tengamos como principal objetivo el Ecuador. No habrá necesidad de una muerte cruzada. Usted fue crítico en esta comunicación de marzo 30 del 2016, y no me refiero crítico destructivo, sino crítico constructivo, porque usted mismo decía que hay que acercarse a los ciudadanos y que si uno de los errores que pudo haber existido es la no formación de valores ciudadanos que tiene que ver con empoderamiento y que tiene que ver con formación ideológica. ¿Eso le faltó a Alianza País? ¿Le faltó a este gobierno? ¿La construcción de sujetos políticos? Siempre falta algo, siempre falta algo. Lo que yo proponía es el acercamiento a los ciudadanos en términos generales. El ir a cada provincia, el ir a cada cantón, ir a cada parroquia, a cada ciudadano, independientemente de que converja o no con nuestra opinión política, y recabarle acerca de sus opiniones, de sus críticas, que siempre serán para nosotros constructivas. El que no coincidamos ideológicamente con una persona bajo ninguna circunstancia le excluye. Todo lo contrario, vuelvo a recalcar, son opiniones a tomarse en cuenta que nos permitirán un nuevo rumbo. Ahora, es verdad que en más de una ocasión se toman decisiones, y no lo digo únicamente por los compañeros que han trabajado junto con nosotros, a veces por nosotros mismos, a veces cometemos el error de trabajar por las personas sin las personas. En un inicio, en la Vicepresidencia de la República empezamos a tratar de implementar políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad sin tomarlas en cuenta ellos. Y descubrimos de a poco que eso no daba resultado, que no se podía hacer absolutamente nada para ellos sin tomarlas en cuenta, sin tomar en cuenta sus opiniones. ¿Planificación y presupuestos participativos, Lenín Moreno? Sí. Es que no existe otra alternativa. Para poder planificar hay que tomar en cuenta la opinión de la gente. Y para poder presupuestar hay que tomar en cuenta también. Pero eso fue una de las críticas. Se socializaba, pero no se escuchaba. Se socializaba, o mejor dicho, se socializaba, se escuchaba, pero no se incorporaba lo que se hablaba. Puede haber existido eso, pero yo creo que en su mayoría sí se convirtió en una realidad. Okay. El hecho de haber planificado y haber ejecutado en beneficio de las grandes mayorías. En muchos aspectos se tomó en cuenta sus opiniones. No olvidemos nosotros de que los gabinetes sectoriales, los gabinetes nacionales que se hacían, tenían precisamente ese propósito, conectar, establecer contacto con la ciudadanía. El presidente mismo en las sabatinas establece un contacto con la ciudadanía, visita la provincia, visita los cantones, visita las parroquias, y la gente le expresa directamente sus inquietudes. El presidente es una persona que pega mucho el oído al suelo, como suele decirse, escucha lo que la gente dice, pero claro, no necesariamente todo el mundo puede hacerlo, y eso es lo que pensamos que hace falta. Y es una... ¿No hubo un liderazgo muy piramidal? Bueno, el liderazgo piramidal es algo a lo cual no necesariamente se aspira, ¿no?
Nosotros aspiramos más bien que el liderazgo venga de abajo, o sea, que se genere, se vayan generando pequeños espacios de liderazgo que vayan recogiendo las inquietudes de la gente hasta que lleguen al liderazgo nacional. Usted también habló en esta comunicación de marzo 30 del 2016, dirigida a la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, de transformación ética. Ninguno de los desafíos podrá ser enfrentado si cada acción, cada política, cada programa no se apoya o construye sobre la base de una gran transformación ética y de valores, valores democráticos, de solidaridad y generosidad, valores que no permitan ni toleren la corrupción. ¿Cuáles van a ser las políticas públicas que usted va a incentivar en el caso que sea presidente de la República para luchar contra la corrupción? Bueno, varias. En primer lugar, pues fortalecer las instancias que son las encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción, que Contraloría y Fiscalía deberán seguir siendo las instancias del Estado que lo hagan así, pero sobre todo que haya veedurías ciudadanas. ¿Y usted que haya cree, comisiones Lenin, que anticorrupción ciudadanas de buena fe, inclusive en alianza con el sector público para poder detectar, vuelvo a recalcar, siempre con buena fe, no malintencionadas ni con intención netamente política? ¿Usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana que se creó con la nueva Constitución ha servido para algo? Sí, sí. Lo que pasa es que falta mucho por hacer. Recordemos que es una institución de reciente creación, tendrá que irse consolidando más. Todo es perfectible, Carlos, y el Consejo de Participación también. Bueno, vamos, lo invito a hacer un primer corte y regresamos ya para tratar los temas del Acuerdo Nacional de Empleo y Producción, que tiene que ver con la economía, evidentemente, que propone Lenin Moreno. Venimos de inmediato. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo sí? ¿Tranquilo? Sí. Estamos en tendencia en redes. Segundo puesto en redes. Tendencia. ¿Ah, sí? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero en redes? Ya. Bueno, pasémoslo a Rafael, pues, entonces, para darme ese gusto. ¿Está Rafael en otro canal? No, es el conversatorio que tuvo en la más temprano. Ah. Sí. No, nada de directo. Es directo. Quiero privilegiar la intervención de Lenin. 30 segundos. Continuamos, amigos televidentes, les recordamos que en este Pulso Político iniciamos la carrera Carondelet 2017 con entrevista a los distintos candidatos a la presidencia de la República para hablar sobre sus propuestas básicamente orientadas al tema de la reactivación, al tema de la recuperación del crecimiento económico y desarrollo social. El día de hoy tenemos como invitado ya a Lenin Moreno, con quien en el primer bloque hemos hablado de temas polémicos y también hemos hablado de aspectos políticos. Vamos a entrar directamente a temas de la economía. A Lenin Moreno, en numeral 10 de esa misma comunicación de marzo 30 de este año, en reflexiones específicas, dice:
El país requiere un amplio acuerdo nacional por el empleo y la producción. Debemos trabajar juntos por sacar el país adelante en esta coyuntura internacional adversa. Pero también menciona de una gran corresponsabilidad pública y privada. Así es. ¿Cómo vamos a crear ese acuerdo nacional? Bueno, es un acuerdo que parte desde toda una gran obra de reinstitucionalización que ha hecho el gobierno nacional. Todo lo que se ha construido, todo lo que se ha hecho, prácticamente es la base sobre la cual el sector empresarial o el nacional o el sector inversionista extranjero, pues tiene todas las garantías como para sacar adelante sus emprendimientos. Si es que es desde el punto de vista nacional, pues un gran acuerdo con ellos. Un gran acuerdo por la producción, por la inversión y por el empleo fundamentalmente. Yo había manifestado hace algunos días de que si es que era necesario, había que hacer una tregua normativa. Parece que no se entendió bien el tema tregua. Tregua es un remanso, tregua es acordar entre las partes, parar un poco el asunto, ceder espacios, pero claro está, siempre condicionados, porque todo en la vida tiene sus condiciones. Y la condición para una tregua normativa, para alguna disminución de algún impuesto, para alguna disminución de alguna tasa, tiene que ver con la inversión, tiene que pasar por la inversión y el empleo. Porque caso contrario, ¿cómo podemos hablar de una tregua normativa si es que únicamente para rebajar los impuestos a quienes mayores utilidades tienen en el país, bajo ninguna circunstancia? Si es que la propuesta que hacen otros candidatos de rebajar los impuestos está orientada hacia los sectores más desposeídos del país, de acuerdo completamente, y acojo la propuesta. Pero si es que esto tiene como sentido generalizar y hacer que todos sean beneficiarios de esta rebaja, inclusive los 6.000 empresas personales o de grupo que pagan el 75% de los impuestos en el país, pues no estoy de acuerdo. Para acordar con ellos es necesario hacer, bueno, perdón la redundancia, acordar que sea condición la inversión, la producción y el empleo, lo que deberán hacer ellos para poder mantenerlo. Pero usted pone énfasis en este acuerdo basado en producción, empleo e inversión, que son los elementos de una ecuación para el desarrollo, perfecto. Pero me llama la atención que cuando el Servicio de Rentas Internas dice que hay 36.000 millones de dólares en paraísos fiscales, dinero ecuatoriano, que si hubiéramos tenido eso en nuestra economía, hubiéramos apalancado este shock externo, ¿no se menciona un gran acuerdo para la repatriación de capitales? Debe haber, lo debe haber. Inclusive el presidente, no te olvides, Carlos, que ha hecho una convocatoria a un plebiscito al pueblo ecuatoriano para que conjuntamente con la elección presidencial y de asambleístas conste un pacto ético en el cual se comprometería a los candidatos a que retornen sus capitales, lo cual podría ser el antecedente de un gran acuerdo nacional para que se repatrien esos capitales. Ahora, independientemente de que esto ocurra o no, creo que es importante, un momento importante. Creo que es un momento para decidir más bien por parte de los candidatos a hacerlo. Ese dinero se lo necesita aquí, se lo requiere acá. El Ecuador está pasando por un momento difícil. Pero ¿cómo hacer para que venga? Más allá de declaraciones políticas, ¿cómo hacer para que realmente venga? Porque lo necesitamos, más allá de la inversión extranjera. La inversión extranjera en el 2008 fue 1.050, al 2015 1.060 millones, se recuperó lo del 2008, en el interim hubo una disminución y hay una tendencia arriba por productos de la articulación público-privada. Pero es insuficiente, 1.060 millones versus 36.000 millones hace mucha diferencia. Yo pienso que hay que hacer una gran campaña de promoción a nivel internacional para atraer esos capitales. Hay que hacer una gran campaña que explique, que cuente al inversionista extranjero todo lo que el Ecuador ha avanzado, toda la seguridad jurídica que se ha alcanzado, como toda la reinstitucionalización que se ha hecho, el hecho de que Ecuador sea superavitario en energía limpia.
Todo eso son factores importantes. Por lo menos los inversionistas de Europa y en muchas partes del mundo prestan mucha atención en aquello de que se cumpla con las leyes fiscales, que se cumpla con las leyes laborales y que se cumpla con las leyes de la ecología y se puede apelar a ellos. La inversión responsable es la que nosotros necesitamos. Tuve la oportunidad de entrevistar ya hace un par de meses a Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y él decía en aquel entonces, nosotros los empresarios, el sector productivo, no estamos diciendo que nos disminuyan impuestos, lo que estamos diciendo es una estabilidad tributaria. En una comunicación que envía la Federación Nacional de Cámaras de Industria del Ecuador a Santiago León, actual ministro de Industria, dice lo siguiente: en la actualidad 9 de cada 10 empresas señalan que sus ventas se han reducido el segundo trimestre frente al primero. Esto incide directamente no solo en la producción y en la actividad económica, sino también en el empleo ecuatoriano. Dice más adelante, según cifras de CEPAL, en Ecuador la carga tributaria ha crecido cerca de 4 veces más rápido que en el resto de América Latina. De esta manera, mientras la economía creció un promedio del 4% anual, la recaudación tributaria lo hizo en un promedio de 8%. ¿La tregua tributaria tiene que ver con esto? Bueno, en primer lugar, no conozco yo ningún país en el cual no se pague tributos. Existe un principio, además, de progresividad tributaria. Y por obvias razones, quienes más pagan tributos en las sociedades deben ser los sectores empresariales. Ahora, el que ciertos tributos se paguen en demasía, que ciertas tasas se paguen en demasía, pues eso habrá que conversarlo, pues, y tendrá que comprobarse la veracidad de ello. El momento en que se habla de una tregua normativa, no estamos hablando bajo ninguna circunstancia de aquellos impuestos como el IVA o las salvaguardas que son temporales, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de los impuestos que se pagan regularmente. Que tiene que ver con el impuesto a la renta incluso. Así es. Ya, pero en el tema del impuesto a la renta, ellos, el sector productivo, dice, a ver, no estamos pidiendo que nos bajen los impuestos, pero sí que no nos afecte la liquidez. Y se refieren fundamentalmente al impuesto mínimo. Es decir, el impuesto mínimo que se cobra, dice que se cobra sobre la operación y no sobre la renta. Por tanto, puede haber empresas que no den necesariamente utilidad o que estén pagando por encima del impuesto a la renta que les tocaría. Bueno, el presidente de la República lo manifestó, entiendo que en la última sabatina, si mal no recuerdo, que había empresas que lastimosamente no estaban comportándose éticamente pagando el impuesto a la renta y que ese anticipo al impuesto a la renta, pues prácticamente lo que hacía es garantizar que por lo menos algo se recaude. Pero se podría estar afectando la liquidez de los que sí se comportan bien. Es decir, ¿no debería haber algún tipo de control específico para ellos? Habrá que conversarlo, Carlos. No. Habrá que conversarlo, y como idea no me parece mal. Habrá que conversarlo, habrá que dialogarlo. En más de una ocasión he escuchado la propuesta y vuelvo a recalcar, o sea, será el diálogo el que dé como consecuencia las decisiones que tome el gobierno. ¿En su gobierno estarían dispuestos a revisar el impuesto de la salida de divisas, considerando que el sector productivo dice que esto está también afectando al tema de la importación de materia prima y de bienes de capital? A ver, Carlos, en el Ecuador, cuando las consultas que se ha hecho, las encuestas que se hace a la ciudadanía con respecto a la dolarización, dan como resultado el hecho de que los ecuatorianos creen que la dolarización les ha sido positiva. Mire que en más de una ocasión el presidente de la República ha manifestado que le hubiera sido posible manejar el actual momento difícil, el actual momento de recesión, si no hubiéramos tenido la dolarización. Bueno, tenemos la dolarización, la gente quiere que se la mantenga. Yo creo que hay que mantenerla. Y sí, para mantenerlas se necesita, pues, la única forma de mantenerlas es aumentar las exportaciones e impedir la salida de capitales, para que esos capitales sean reinvertidos en el país. Entonces, si es que hay una propuesta de disminuir ese impuesto a salida de capitales, tiene que haber alguna alternativa que permita por lo menos una recaudación similar. Pues, vuelvo a recalcar, habrá que conversar. Usted habla de las exportaciones, Lenin. Las exportaciones requieren de mercado.
definitivamente. Estamos terminando prácticamente en la recta final el acuerdo con la Unión Europea. Pero usted también dijo en esta comunicación que hay que refrescar las relaciones internacionales, no necesariamente con aquellos que coincidimos ideológicamente, sino con aquellos que nos compran más productos. Pero es que estamos hablando de relaciones económicas. Económicas, correcto. Claro, porque si fueran relaciones ideológicas, relaciones políticas, relaciones sociales o relaciones culturales, el tema, por supuesto, es distinto. Lo bueno sería englobarlas todas. Pero hay países con los cuales nosotros tenemos una relación comercial más amplia. Más de una ocasión, por decir algo, se cuestiona el tema de nuestra relación con los Estados Unidos, cuando es nuestro principal consumidor de nuestros productos y nosotros también somos unos muy buenos compradores de los productos de ellos. Tenemos economías complementarias y lejos de nosotros descartar esa posibilidad, más bien tenemos que reforzarla, solamente por hablar de ellos. El momento en que estamos a punto de firmar un acuerdo con la Unión Europea ha sido difícil, ha sido tortuoso, es verdad, hasta llegar a acuerdos finales, pero todo está listo para hacerlo y ahí hay un mercado de entre 500 y 600 millones de personas con alta capacidad de consumo, pero sobre todo gente que tiene criterio responsable de lo que compra. Gente que quiere siempre que se cumplan en los países a los cuales ellos adquieren sus materias primas, sus productos semielaborados, siempre requieren que se cumplan las leyes laborales, que se cumpla con las leyes fiscales y que, por cierto, no se atente contra la naturaleza. Recojo lo que acaba de decir Lenín Moreno. ¿Esto significaría acuerdos bilaterales? ¿Estamos hablando de acuerdo comercial eventualmente con Estados Unidos? Todo es conversable, Carlos. Todo es conversable. No es que no sea posible un acuerdo bilateral con Estados Unidos, pero por favor, o sea, a costa de desmantelar nuestra capacidad productiva, a costa de hacer que los productos norteamericanos que tienen ventajas comparativas para producir se introduzcan en el país y desplacen a las pequeñas producciones que tienen nuestros agricultores, fundamentalmente, pues a ese costo no. A ese costo no, Carlos, bajo ninguna circunstancia. Por eso vuelvo a recalcar, hay que dialogar, hay que conversar con los Estados Unidos, con los negociadores estadounidenses para poder llegar a un acuerdo. Al amparo de relaciones bilaterales, usted fue categórico, Lenin, en el sentido, no nos conviene estar en bloques, con lo cual estaría descartando Alianza del Pacífico y Mercosur. Bueno, lo que pasa con Alianza del Pacífico, hay que descartar el hecho de que Alianza del Pacífico, Estados Unidos no ha firmado la Alianza del Pacífico, pero sin embargo está marcando el paso de la alianza. Está marcando el paso de la alianza. Es un poco peligroso, Carlos, no hacer bloque entre países que tienen similares condiciones y similares aspiraciones. No nos olvidemos nosotros que hacer un bloque con un país tan poderoso para negociar en conjunto puede resultar complicado por cuanto quien va a marcar el paso es el país poderoso económicamente. No se respetan las simetrías. Claro, entonces en ese momento se presentan demasiadas asimetrías. Bueno, hablemos de la transformación productiva. Se ha hablado mucho de la necesidad de este cambio de la matriz productiva, la transformación de la matriz productiva o la transformación productiva, como se lo quiera llamar, de construir una economía no petrolera. Se han dado algunos pasos, pero lo cierto es que el sector rural, que va mucho más allá de lo agrícola, es importante y trascendente que se lo comience a fortalecer y apalancar. Sí. Pero hoy tenemos un problema, Lenin. Ajá. Y el problema que tenemos es que la población rural se está envejeciendo, producto de la migración o del desplazamiento de los jóvenes a las grandes ciudades, fundamentalmente Guayaquil y Quito. ¿Cómo hacer o cómo reactivar esa zona rural para que fortalezca nuestra economía? Sí, hay varias razones por las cuales esa juventud rural accede pues a la ciudad, prefiere vivir en la ciudad. Una de las razones es porque no se encuentra ya con todos los servicios que encuentra dentro de la ciudad. Es por eso que hay que llevar la salud, hay que llevar una buena vialidad, hay que llevar una buena educación, buenos servicios públicos hacia el campo. Porque ya no hay que hablar únicamente por supuesto, del campo, de los campesinos, sino de la ruralidad. Y la ruralidad engloba más allá de la productividad agrícola, de la productividad pecuaria, engloba mucho más allá que eso.
engloba pues aspectos sociales, aspectos culturales y por supuesto aspectos de servicios públicos. Eso por una parte, pero por otra parte también debe pasar por incentivar la mecanización del agro, por una parte, dotar de semillas, de insumos como pesticidas, herbicidas, fungicidas al campo para que, pues, y si es que son orgánicos, muchísimo mejor todavía, ¿sí? Para que ellos puedan producir con facilidad y de mejor manera. Por supuesto, propiciar la asociatividad, el cooperativismo entre la gente que vive en el agro, entre los campesinos, para que ellos puedan producir de mejor manera y puedan realizar por las cadenas, enlazar las cadenas productivas, las cadenas distributivas y las cadenas de consumo. ¿Usted está apuntando a un desarrollo comunitario especializado para generar encadenamiento productivo, generar cadenas de valor, es decir, hacer un mapping de la zona rural por especialidad, por territorio, por localidades, territorios y regiones? Bueno, sí, siempre va a ser importante que los campesinos se especialicen y que las cooperativas se especialicen y que las asociatividades también se especialicen, porque de esa forma se logran mejores resultados, por economía de escala, ¿no? Ahora, pero tenemos que no solo satisfacer la soberanía, o sea, no solamente tenemos que trabajar en soberanía alimentaria, sino en seguridad alimentaria. Lo uno va con lo otro. Pero también tenemos que pensar en las exportaciones. ¿Cómo fomentar la agroindustria en el Ecuador? Que si revisamos la participación en relación al Producto Interno Bruto no ha crecido realmente. Bueno, la productividad agrícola para exportación, Sí, porque los datos que tenemos nosotros son diferentes, son distintos. O sea, se ha aumentado las exportaciones y estas se han multiplicado a veces en 2, 3 o 4 o 5%. pero por precio, no por volumen. No necesariamente, Carlos, porque no te olvides tú que los precios, al menos en los últimos años, han disminuido. En los últimos años, pues yo hablo del promedio, ¿no? Pero no creo que los precios hayan triplicado o cuadruplicado, como sucede, por ejemplo, con las exportaciones de café, con las exportaciones de cacao, con las exportaciones de camarón, por ejemplo, con las exportaciones de atún, por dar solamente algunos ejemplos de trabajos vinculados a la producción. Claro, en este caso sería no solamente agrícola, sino pecuaria y pesquera. Ahora, cuando menciono el tema industrial, dentro del tema industrial está la agroindustria, le pregunto esto, porque entre el 2006 al 2015, la participación del sector industrial en relación al Producto Interno Bruto, reconociendo que el Producto Interno Bruto ha crecido entre el 2006 al 2015 en 113%, esa participación del sector industrial permanece más o menos 12%. Es decir, ahí tenemos una tarea pendiente. Claro que hay una tarea pendiente, Carlos. Sin duda alguna hay una tarea pendiente y tiene que ver bastante con lo que conversábamos hace un momento. Hay que dar definitivamente un salto hacia la matriz productiva que nosotros aspiramos. Por ejemplo, en un tema que hemos trabajado muchísimo, en el tema de la economía popular y solidaria, dejar de producir, lo digo yo en más de una ocasión, de pobres y para pobres. Hay que darle valor agregado a los productos. Hay que darle valor agregado a los productos de una forma. Para eso se requiere financiamiento y acompañamiento. Pero claro que sí, es por eso que yo planteo la posibilidad de crear un fondo de $200 millones que garanticen no menos de 800 o 1.000 millones de dólares en aquellas personas, en aquellas empresas o personas que quieran producir en áreas en las cuales el Ecuador tendría interés, en el cual el gobierno ecuatoriano tendría interés, por ejemplo, como la agroindustria, principalmente en aquellos productos en los cuales ya tenemos ventajas comparativas, porque tenemos ya algo de mercados consolidados. Lo único que tendríamos que hacer es empezar a agregar valor a esos productos para poder obtener un mejor beneficio. Para terminar con el tema de la economía, y me quedan creo que 10 minutos ya de programa, una de las principales preocupaciones es la tendencia al endeudamiento del Ecuador. Ha crecido el endeudamiento, la deuda pública externa y la deuda pública interna,
más o menos está entre el 34, 35%, hay personas que dicen el 37%, nos estamos acercando al techo de la deuda que establece la Constitución del 40%. ¿Esto no le preocupa a usted? ¿Qué capacidad de gestión podría tener el nuevo gobierno en caso de que usted llegue a ser presidente de la República? Yo veo que los únicos países que se preocupan realmente por la porcentualidad de su deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto son los países del sur. En los países del norte la preocupación es bastante menor. Mira que Japón, en algún momento hay una comparación, que si Japón consumiera únicamente agua durante 5 años, apenas le alcanzaría para pagar la deuda externa. Estados Unidos tiene una deuda externa superior a su Producto Interno Bruto. Gran Bretaña bastante mayor a la porcentualidad de Estados Unidos con respecto al Producto Interno Bruto. Y las deudas de Alemania, las deudas de Francia, las deudas de España son extraordinariamente altas con respecto al Producto Interno Bruto. Y lo mismo podemos decir de Rusia y lo mismo podemos decir de China. De repente el endeudamiento no es el principal problema. El principal problema es el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese sí es un problema. Entonces hay que preocuparnos de aquello más que de la porcentualidad de la deuda externa. Es decir, trabajar en esa economía complementaria que sí. es la privada. Así es. Pero cuando yo menciono el tema de la deuda, también tengo que hacer referencia a la capacidad de pago. El tema es que este tipo de endeudamiento de corto plazo con intereses y tasas más altas que el promedio de la región presionan la balanza de pagos y usted tendría un problema de liquidez importante a futuro. Por eso hay que trabajar mucho, Carlos, y lo digo en más de una ocasión, en primer lugar en producir. Porque claro, la producción genera empleo, el empleo y la producción y el empleo genera compras y las compras pues más producción. Y la producción pues ventas y las ventas rentas para el Estado. Entonces hay que trabajar desde ese punto de vista en generar producción, inversión, empleo. ¿Usted reestructuraría la deuda? ¿Pensaría en regresar a los multilaterales? Aquí hay un problema, Carlos. Sí. Si es que las condiciones son condiciones favorables para la economía ecuatoriana. No da lo mismo que tú necesites para sanar la enfermedad de tu hijo y te digan que sí, te pueden prestar, pero para comprar un vehículo. O si tú necesitas, para, a lo mejor para los estudios de tu hijo, y te digan sí, le vamos a dar los estudios, pero el crédito, pero de aquí a un año. La disponibilidad, la cantidad, la tasa, sin duda alguna son importantes, hay que considerarlas todas. Yo creo que también hay que refrescar este tema del endeudamiento externo. Creo que se puede adquirir la deuda para... tener la deuda y adquirirla de manera más económica en otra parte y con esa cancelar la deuda. Es decir, adquirir deuda, pero pagándola con otras deudas de más largo plazo. De más largo plazo. Es decir, reestructurar la deuda. Hay que reestructurarla. Ya, ok. Ahora, ya estamos terminando. En el numeral 19 de las reflexiones específicas de la comunicación que he hecho mención ya varias veces, usted habla de educación con empleo y dice hay que recuperar la capacidad autocrítica y se refiere fundamentalmente, y lo leo textualmente, debemos hacer una evaluación profunda de nuestras políticas de educación técnica y superior con capacidad autocrítica. ¿A qué se refiere? Bueno, la autocrítica siempre debe estar presente en toda actividad humana. La crítica, en más de una ocasión lo digo yo, es asesoramiento gratuito que tenemos los seres humanos. Y más aún la gente que hacemos política. Autocrítica no significa sino revisar lo que se ha hecho, revisar lo que se está haciendo actualmente con el fin de mejorarlo. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, siempre hay una mejor forma de optimizarlas. ¿Tiene alguna preocupación específica con relación a la política en cuanto a la educación superior? Pero claro que sí, siempre hay preocupación, principalmente en incentivar más la creatividad, la innovación, la imaginación. Pero eso no solamente tiene que ver con la educación superior. El niño nace con mucha inquietud, es por eso que siempre pregunta por qué esto, por qué esto otro, por qué esto otro. Pero es probable que la educación memorística esté coartando ese tipo de creatividad. Creo que hay que favorecer bastante más
la creatividad, la intuición, la imaginación. Hay que trabajar mucho sobre eso para generar sentimientos de autocrítica en el presente y en el futuro. Pero entre ese sentimiento de autocrítica, hay algunos catedráticos importantes en el país que dicen que la educación superior se convirtió en muy rígida. No, no es verdad. No es verdad. He asistido a algunos centros universitarios y encuentro que existe bastante frescura en el estudiantado. Ellos están muy deseosos de aprender. No olvidemos que ahora tenemos universidades que cuentan con, además de mejores campus para el estudio, cuentan con laboratorios, cuentan con equipos y la meritocracia ahora es norma en la selección del profesorado. Los títulos de cuarto nivel prácticamente se han cuadruplicado, se han quintuplicado, y eso mejora la educación sin duda alguna, pero siempre hay espacio para la crítica y la autocrítica. Y para las correcciones. Así es. Los correctivos. Y ya para terminar, Lenin, quiero hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con la estructura de la temática que preparé para el día de hoy, pero creo que es responsabilidad mía hacerla. ¿Cuál va a ser la posición de Lenin Moreno en relación con los medios públicos, considerando que se ha anunciado una fusión entre el Telégrafo, RTV, Ecuador, y que se dice tienes que ser autosostenibles a ir al mercado a pedir pauta publicitaria para sostenerte? ¿No se está confundiendo ahí los conceptos de medios públicos? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. El medio público tiene otro propósito. No es lo mismo que el medio privado. En el medio privado, el propósito, medio sin duda comercial. alguna, sí, es un medio comercial. Tiene, por supuesto, un gran propósito que es el de comunicar e informar adecuadamente al público, pero siempre el propósito es comercial. Ahí ha habido una inversión que espera una rentabilidad. En medio público la rentabilidad es fundamentalmente social. Es decir, ahí podría haber entonces una reversión del planteamiento del actual gobierno en relación a los medios públicos. Sí, pero mira, Carlos, yo he planteado siempre la posibilidad de conversarlo. Más bien habría que preguntarle a ustedes qué piensan. Ustedes son los que están haciendo los medios públicos. Yo creo que el medio público tiene que ser un proceso de construcción de nuevas audiencias, crear una cultura de audiencia, ser plural, que a veces nos ha faltado ser plural, lo digo así de frente, y tener autonomía financiera, que no es lo mismo salir al mercado a conseguir publicidad. Es decir, mientras en un medio público se controle la chequera, tiene la autonomía. Bueno, bastante más que eso. Bastante más que eso. Los medios públicos también deben ser autocríticos. Ah, evidentemente. Deben y a ser eso me refiero autocríticos. cuando digo nos ha faltado el pluralismo. Siempre deben pensar en mejorar. Si es que de alguna manera se puede generar recursos que no sea, por supuesto, la venta de publicidad, porque creo que eso no le corresponde a un medio público, a no ser, podría ser publicidad de Estado, publicidad de gobierno. Por supuesto, el gobierno debe financiar el medio público, pero además algunas instituciones públicas que deseen promocionar sus actividades, sus funciones, pues no estaría por demás que inviertan en el medio público. Lenin Moreno, me quedan 30 segundos. Y este espacio de 30 segundos se lo voy a dar a todos los candidatos. Su mensaje para la ciudadanía. No, únicamente indicarles lo que había dicho a mi llegada, que me fui con un abrazo de todos ustedes y que regreso con la mano tendida para dialogar, para poder concertar, para poder recoger opiniones, pero siempre teniendo en la mira los grandes objetivos nacionales. Y los grandes objetivos nacionales, pues todos aquellos que estén dispuestos a segregarlos, todos aquellos que estén dispuestos a hacer los suyos, pues nosotros estamos completamente abiertos. No esperamos que vengan, por supuesto, aquellas personas que quieren ir hasta las últimas consecuencias. Por favor, vengan también con la mano tendida. El gobierno de la Revolución Ciudadana siempre estará dispuesto a estrechar esa mano. Gracias, Lenin Moreno, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti. Y para ustedes, amigos televidentes, como dije hoy en la mañana, lo indicado en las redes sociales, este es el inicio de las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Si el próximo día martes ustedes no ven un candidato a la presidencia de la República, es porque no habrán aceptado, porque las invitaciones se las estamos haciendo llegar. Queremos ser plurales y queremos que ustedes se beneficien con el conocimiento de las propuestas de la boca de los propios candidatos. Por cierto, he pedido a mi coordinación y he pedido a la producción de Pulso Político que se haga la misma promoción de forma equitativa como se ha hecho para este programa con Lenin Moreno.
Esto fue Pulso Político. Como siempre digo, las conclusiones son de ustedes. Soy Carlos Rabascal, los espero mañana en Pensamiento Crítico y el próximo martes en Pulso Político. Un fuerte abrazo.